Llegamos a la quinta práctica, con la cual seguimos avanzando y profundizando en el aprendizaje de las hojas de cálculo. Recordad que en el ejercicio 3 llevábamos a cabo la media a través de la función promedio. En este caso vamos a llevar a cabo lo que denominamos media ponderada. La media ponderada lo que hace es realizar una media entre distintos aspectos que valen o contribuyen de forma diferente a la media final. En este caso, el cuaderno vale un 10%, el comportamiento otros 10%, las actividades que realizan los alumnos en el aula un 30% y finalmente los exámenes un 50%. Bien, para realizar la fórmula nos situamos aquí, le damos al símbolo igual, como siempre, para que el programa entienda que a continuación lo que vamos a hacer es realizar operaciones entre celdas que van a constituir una fórmula y lo que haríamos sería ir multiplicando lo que ha obtenido Pedro, por ejemplo, en el cuaderno, por la contribución del cuaderno a la nota final, más lo que ha obtenido Pedro en el comportamiento por lo que contribuye el comportamiento a la media final. Y así con cada uno de los tipos de evidencias que nos sirven para obtener esa media. Por último, los exámenes, la nota de los exámenes por la contribución de los exámenes a la nota final. He terminado la fórmula, le doy a Enter y obtendría la media. Ahora, si arrastramos la fórmula, vemos que los resultados son muy raros. ¿A qué se debe? Hago doble clic y vemos que me resaltan las celdas que he multiplicado y efectivamente está correcto. Pero, por ejemplo, si clico en el tercero, en Virginia, vemos que al arrastrar la fórmula siempre me está cogiendo la celda del alumno por la anterior, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, con Ernesto. Vemos que me coge la fila de Ernesto y la anterior. Sin embargo, lo que queremos es que, por ejemplo, en el caso de Rocío, me coja la celda, la fila de Rocío, pero siempre me la multiplique por el 10%, 10%, 30% y 50%, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a situarme nuevamente en Pedro, hago doble clic para que me muestre la celda y lo que voy a hacer es fijar aquellas celdas que pertenecen a la fila 2. Para fijar las celdas lo que tengo que utilizar es el símbolo dólar. Y el símbolo dólar lo tengo que colocar antes y después de la letra. Entonces, por ejemplo, B2 he puesto el símbolo dólar antes y después de la B. Aquí lo mismo, en C2 para fijar esa celda tengo que poner el símbolo dólar antes y después. Fijaros, por ejemplo, que lo hiciera mal. Voy a poner el símbolo dólar en D y lo voy a poner después de 2. Veis que todo esto me lo resalta como negro, es decir, ya no lo entiende. Quiere decir que a partir de este momento la fórmula está mal. Entonces quito el dólar y lo pongo antes y después de la D. Y vemos que se conservan los colores en la última parte de la fórmula. Quiere decir que la edición de la misma es correcta. Y lo voy a hacer con E2 también. Y ahora ya he terminado, le doy a Enter. Si una vez que he modificado la celda la arrastro la fórmula, en este caso vemos que los resultados que nos dan pues son más coherentes. Por ejemplo, si pincho aquí en Paula y hago el doble clic, vemos que efectivamente me ha multiplicado Paula por la fila 2. Si ahora lo compruebo con Ernesto, vemos que efectivamente me multiplica la fila de Ernesto por la fila 2. Siempre me está multiplicando la fila 2, que es la fila que hemos fijado. Bueno, pues hasta aquí esta función que es muy importante a la hora de utilizar la hoja de cálculo con todas sus prestaciones. Voy a combinar estas dos celdas y aquí voy a poner calificación. Vamos a poner en negrita, vamos a añadir aquí los bordes y vamos a calcular la calificación. Lo que vamos a indicar aquí, o lo que vamos a hacer es que el programa me diga si está aprobado o suspenso en función de si ha obtenido el valor de 5 o más o 5 menos. Para ello, me voy aquí a funciones y pincho en más funciones.
de las que tenemos para poder utilizar, que son muchas, y aquí no están todas, voy a utilizar la función sí. Entonces selecciono la función sí, le doy a aceptar y aquí me dice prueba lógica. La prueba lógica es que esta celda o el contenido de esta celda sea menor que 5. ¿Qué pasa si es menor que 5? Si es menor que 5, quiero que devuelva suspenso. Para que el programa entienda que es un texto, lo tengo que poner entrecomillado, ¿vale? Tengo que poner comillas. Si no, no entendería realmente que es un texto, entendería que es un número y como realmente no es un número, pues se perdería. Diría, ¿qué es lo que me estás poniendo, no? Si es 5 o mayor, va a darle el valor de aprobado, ¿vale? Es decir, la prueba lógica es F3 menor que 5. Si es cierto, si F3 es menor que 5, va a entregar suspenso. Si no es cierto, es decir, es 5 más que 5, va a entregar aprobado. Le damos a aceptar y efectivamente veis que nos lo hace. Si arrastramos la fórmula, lo que comprobamos es que efectivamente en el caso de 3,95 nos está entregando suspenso, en el caso de 2,6 nos está entregando suspenso y en el resto de los casos nos está entregando un aprobado.